iniciar la clase del día de hoy. Bien, comenzó la grabación y por tanto comienza la sexta clase del curso de Teoría General de los Contratos y por lo mismo nos encontramos en la segunda unidad del programa, donde ya vimos el primer tópico sobre la función del contrato, adentrándonos en la función económica, pero también en la función social, que si bien del punto de vista histórico fue una antes que otra, ya del punto de vista de la teoría general, no se puede prescindir de ninguna de ellas, porque básicamente la estructura y la fisonomía y finalmente la configuración del contrato que entendemos en el día de hoy abarca, por supuesto, una dimensión netamente utilitaria del punto de vista económico, pero al mismo tiempo el contrato cumple una función social en tanto en cuanto el contrato es un medio por el cual las personas se desarrollan de forma plena dentro de una determinada comunidad, dentro de una determinada organización social. En este caso, obviamente, en la actualidad hablamos del Estado, pero es la colectividad en general indiscriminadamente considerada, entonces la que se debe tomar en relevancia a la hora de alguna forma de establecer una equiparidad, una relativa igualdad material, significando, por supuesto, de que la función social del contrato es algo entonces que está mucho más allá del individualismo clásico, como lo habíamos estudiado. Ahora, el segundo tópico de la unidad 2 nos lleva a estudiar brevemente cuál es el fundamento de la obligatoriedad de los contratos. Y es de lo que vamos a hablar en estos momentos. Básicamente, la obligatoriedad de los contratos no va a ser abordada de un punto de vista analítico y formal, analizando la legislación, porque de acuerdo a la legislación, el artículo 1545 del Código Civil consagra el efecto de la fuerza obligatoria de los contratos. De ahí podemos desprender el principio de intangibilidad contractual, es decir, que una vez celebrado el contrato conforme a la ley, este tiene fuerza de ley, es decir, es una ley para los contratantes y por lo mismo no puede dejarse sin efecto por la voluntad unilateral de una de las partes y por tanto tampoco puede modificarse si no es, por supuesto, por el acuerdo mutuo de voluntades, que así fue el origen, por supuesto, de su creación, de su celebración, de su perfeccionamiento o también llamémosle de su conclusión. Bien, entonces no nos vamos a referir al plano formal porque la ley es clara en dicha alusión. Este curso es un curso mucho más teórico y por tanto vamos a tratar uno de los temas clásicos, el tema de la obligatoriedad o el fundamento de la obligatoriedad, porque es un tema clásico no solamente del punto del derecho civil, sino también desde la filosofía del derecho. Básicamente queremos entender el fundamento, la concepción, la razón de la obligatoriedad de este acto jurídico bilateral. Así entonces, se trata de una cuestión que depende en gran parte de las premisas, tesis o concepciones que han adoptado a través de los tiempos distintos autores, donde en general se refiere a la validez propia del derecho, llevado entonces al plano contractual. Así que vamos a estudiar teorías, pensamientos y distintas concepciones dentro de la teoría general del derecho y específicamente dentro de la teoría general del contrato. A este respecto, dentro de la bibliografía o dentro de las fuentes que ustedes también pueden buscar, existen muchas concepciones, de verdad, o sea, hay muchas concepciones, aportadas tanto desde la filosofía general como también de la filosofía del derecho. Por lo mismo, en esta clase
vamos a abordar de manera sucinta algunas concepciones que, desde mi punto de vista, creo yo que marcan una mayor relevancia para la comprensión del objeto de estudio de esta clase. Así que no las vamos a ver todas, solamente vamos a ver algunas. Y por supuesto las que vamos a ver aquí, obviamente, son las que vamos a tener presente para efectos de la evaluación. Espero entonces que se escuche bien, porque vamos a comenzar entonces con la primera de ellas, que dice relación con la posición del voluntarismo jurídico. Cuando hablamos básicamente de esta posición, que es la primera que vamos a abordar, podemos indicar que el punto de partida de esta visión llamada del voluntarismo jurídico por los autores es una concepción netamente individualista del mundo. Obedece básicamente a una visión clásica dentro de lo que podemos llamar el derecho contractual. Así, los hombres por naturaleza son seres libres e iguales, y ahí reside el fundamento de la dignidad del hombre. Y es por ello que la creación de las obligaciones solo pueden tener por origen un acto soberano de voluntad. Siguiendo esta línea, entonces, la creación de una obligación en el ámbito jurídico se puede entender como un auto-obligarse, el querer obligarse, una voluntaria enajenación o limitación de la propia voluntad. Porque lo natural es estar en libertad. Lo natural es no estar subyugado o atado a el querer ajeno, es decir, a la voluntad entonces de un tercero. Y si llega la situación en que una persona se ve obligada entonces a dar, hacer o no hacer algo en favor de otro, lo será entonces porque el origen de esta obligación está dada entonces en el acto soberano de auto-obligarse. De la misma manera que los hombres somos naturalmente libres e iguales, tanto en dignidad como en derecho, pueden quedar sometidas a un poder político, entonces, del Estado en razón de un consensus. ¿A qué me estoy refiriendo en esta materia? Al contrato social, es decir, a las visiones contractualistas de la organización política de un Estado. Y por lo mismo, si bien no es la misma naturaleza un contrato social que un contrato en el orden privado y patrimonial de dos personas o dos partes, pero el fundamento ontológico sigue siendo el mismo. Así entonces, como las personas nacen libres e iguales, la única forma entonces para verse obligados y sometidos a una autoridad política que nos gobierna es bajo entonces la idea de un contrato social. Pues bien, todas las teorías contractualistas que vienen de Hobbes, de Locke y sobre todo de Rousseau, es una forma de entender filosóficamente el origen de la sociedad. Tengan en claro que de ninguno de estos autores indican que hubo un contrato social del punto de vista histórico. Simplemente es una visión lógica de cómo se explica la formación de la sociedad política. Y de esta manera, entonces, el contrato se convierte, en términos amplios, en el fundamento de todo el derecho. Así que si el derecho entonces nace como derecho objetivo a partir entonces de un contrato social, no es menos cierto entonces que del punto de vista del orden intersubjetivo, es decir, entre partes, cuando quieren regular sus intereses, pues bien, también uno es obligado en razón de un pacto, de un contrato. Esto es así porque voluntariamente se ha querido. Y por lo mismo entonces, donde termina el reino de los contratos, comienza el reino entonces de la fuerza bruta. Donde termina entonces el derecho, existe entonces el puro poder y coacción. Dicho así entonces, el derecho y las obligaciones
tienen su fundamento en la libertad y en la voluntad individual. Esta visión, que es claramente influenciada, ¿cierto?, ya en el siglo XVIII, con la visión ilustrada, inclusive partiendo con la filosofía kantiana, donde pone en un pináculo esencial la libertad de la voluntad, porque es ahí donde reside entonces el fundamento del imperativo categórico. Y por tanto entonces las personas pueden ser libres en tanto en cuanto entonces se rigen bajo un imperativo. Y este imperativo no es hipotético, es un imperativo categórico ante todo. El querer, el efecto entonces de la actividad volitiva. Pero llevado al ámbito jurídico, nace entonces la doctrina de la autonomía de la voluntad o la doctrina de la autonomía privada. Y por tanto entonces echa sus raíces para que nazca entonces toda la doctrina de la libertad en el campo jurídico. Es así entonces que conocemos el concepto y el principio de la libertad contractual. Se dan cuenta entonces que todo esto no es más que un condicionante de carácter filosófico llevado al ámbito jurídico. Sin embargo, no obstante que exista este fundamento filosófico de la institución del contrato, en general puede llegar a una mayor profundidad. Es decir, al concluir que el contrato, como dice Karl Larens, se reconoce aquí la autodeterminación del otro y por tanto entonces le reconozco como persona. Dicho así, entonces, la libertad está presente en el voluntarismo jurídico como la pieza fundamental y la piedra angular para generar entonces todas las consecuencias en el campo obligatorio. Esta tesis, que llevada entonces al ámbito jurídico, que no es más que la autonomía privada y la autonomía de la voluntad como fundamento de la fuerza obligatoria de los contratos, que así es establecida inclusive por muchos autores, tanto nacionales clásicos, que no dudan en indicar entonces que el fundamento de la fuerza obligatoria reside entonces en la voluntad de las partes y básicamente entonces en la voluntad, ¿cierto?, individual de cada una de las partes. Esta tesis no ha sido libre de objeciones, sobre todo como lo observa el autor Gustav Radbruch, quien indica que la voluntad por sí misma jamás podría o puede producir una sola obligación. Si bien la voluntad puede ser importante como un condicionante para iniciar el íter contractual, esta por sí misma no puede ser el fundamento para la obligación que nace del contrato. Así, tampoco incluso la propia voluntad tendría ese mérito. La voluntad, en términos generales, limita su función a querer aquella situación de hecho que da origen a una instancia superior que es el contrato. Si lo queremos ver entonces como una norma jurídica particular, bajo los términos de la visión normativa. Y nos proporciona esta su obligatoriedad. No es por consiguiente el contrato lo que obliga, sino viene siendo la ley que establece que el contrato es obligatorio. Básicamente la respuesta de Gustav Radbruch parte de la base de una visión, en este caso un poco más positiva y normativa, que es la ley, el derecho objetivo, el que le da el poder, entonces, o le da la obligatoriedad, entonces, a este acto jurídico bilateral. Bueno, no vamos a entrar en mayores disquisiciones, más allá de que voy a dejar, de hecho en Moodle ya existe un documento que dice relación con notas críticas al fundamento de la fuerza obligatoria de los contratos.
Así que está en Moodle ya un documento, un paper del profesor Carlos Pizarro Wilson, quien hace todo un análisis histórico en que viene a derribar el mito de que el principio de la autonomía de la voluntad es el fundamento de la fuerza obligatoria de los contratos. Es más, derriba el mito de que el principio de la autonomía de la voluntad sea un principio jurídico al cual hicieron referencia o no los autores clásicos previos y posteriores a la codificación civil francesa. Así que va a ser interesante que le den una lectura a ese artículo que profundiza sobre todo en este punto, la posición del voluntarismo jurídico y cuál es su mayor crítica. La que acabo de mencionar, la de Gustav Radbruch, pero también existen otras críticas mucho más de fondo, críticas que son de carácter históricas, en la cual obviamente se cuestiona si realmente el principio de la autonomía de la voluntad es un principio que ha estado presente en los autores y en el propio Código Civil francés como fundamento entonces de la obligatoriedad contractual. Bien, en segundo lugar vamos a analizar la concepción ética de la obligatoriedad de los contratos. Esta concepción ética que tuvo por fundamento, básicamente, en que toda sociedad civilizada, en toda sociedad o comunidad civilizada, regido por el derecho, siendo una comunidad política, la idea de que los hombres deben poder contar básicamente con que aquellos con quienes tratan en el intercambio social actuarán de buena fe y por tanto llevarán a cabo todas las expectativas razonables que ya sea su promesa o su conducta, entonces, hayan creado, hayan establecido. Y por lo mismo, entonces, la obligatoriedad del contrato se funda en esta concepción, básicamente, en que, de acuerdo con esta idea, es una norma ética derivada de la buena fe, la que exige, básicamente, no defraudar la confianza que en otro puede haber creado nuestra promesa o nuestra conducta. Esa confianza que viene a ser la legítima expectativa, entonces, que se genera de una relación en la negociación y posteriormente en la ejecución. Así, en definitiva, se trata básicamente de que los autores como Pont o Requesens afirman aquí, en que es la norma ética de la veracidad, del compromiso, de la lealtad y finalmente la buena fe que en nuestras comunicaciones con el prójimo deben prevalecer. Y por tanto va a existir un deber de atenerse a la palabra dada. El deber de atenerse entonces a la palabra entregada, a la palabra empeñada. Y aquí obviamente, claro que podemos distinguir este ordenamiento normativo del obrar humano que se trata de las normas morales. Es un deber ético ante todo que el derecho recoge. Y no cabe duda entonces que una posición como la que hemos indicado, al tratar el fundamento de todo el derecho de la contratación netamente en imperativos de carácter ético, entraña un importante avance en lo que dice relación con la moralización del derecho. Porque básicamente separar derecho y moral del punto de vista intelectual es posible, pero del punto de vista real y sociológico es una amalgama muy difícil de separar. Y es por ello entonces que en el orden jurídico de las relaciones sociales, el elemento y el componente ético tiene que estar presente. Y es este componente y este deber ético el que el derecho recoge y le da fuerza obligatoria ¿a qué? Al acuerdo, a la convención. Sin embargo,
del punto de vista de la crítica a esta concepción, no parece posible admitir que el fundamento de la obligatoriedad de los contratos y en general el fundamento de la obligatoriedad del ordenamiento jurídico se encuentre basado en un deber ético de veracidad, de lealtad o de fidelidad a la palabra dada. Este fundamento nunca ha sido ni será recogido en la historia del derecho. Es así como ustedes pudieron estudiar en su momento en la teoría general del derecho, en que todas las visiones éticas fueron contrastadas básicamente por el derecho objetivo y el derecho positivo, donde no tiene lugar como fundamento de validez del propio ordenamiento jurídico un estándar moral, un estándar y un deber ético. Así entonces nunca ha sido ni en la historia del derecho ni en el derecho positivo actual. Para comprobar básicamente lo primero, basta recordar que en los ordenamientos jurídicos históricos nunca se dotó de acción ni a las promesas de carácter informal ni a los simples pactos. ¿Se acuerdan lo que decía Ulpiano respecto de que nullum pacto, ¿cierto? Obligaciones non pari. Básicamente ya del derecho romano, el simple pacto no generaba obligación. Y por tanto, a partir de la historia del derecho, si no se establecían de determinadas formas, determinados ritos o determinadas solemnidades, dicho acto carecía de efectos, por tanto carecía de eficacia. Y para comprobar lo segundo, en el día de hoy, es suficiente tener en cuenta que cuando el ordenamiento jurídico exige determinados requisitos, determinadas formalidades ad solemnitatis para la eficacia de un contrato, de nada servirá la palabra dada, de nada servirá la confianza que suscita el acuerdo si no existe el cumplimiento de determinados requisitos de forma. En tales casos, básicamente, en el orden moral, el deber de respetar la veracidad siempre va a subsistir, pero en el orden jurídico no existe verdadera obligatoriedad basado en este deber ético. Y por tanto, entonces, los contratos no obligan en el orden jurídico solo por el respeto a la palabra, solo por el respeto a la honradez y a la veracidad, sino finalmente porque son causas de carácter institucionales, regidos por el derecho objetivo para la realización de los fines e intereses de las partes. Si se dieron cuenta ustedes, cuando estudiamos nosotros el tema de las obligaciones naturales, en el curso de la teoría general de las obligaciones, las obligaciones naturales básicamente son obligaciones de carácter jurídica. Lo que ocurre es que su eficacia se encuentra imperfecta. ¿E imperfecta por qué? Porque el propio derecho lo ha establecido así. Ha establecido que determinadas relaciones jurídicas van a carecer de eficacia simplemente por una nota cultural recogida por el derecho o porque así el derecho lo ha establecido y ha considerado que es lo más conveniente y oportuno en una realidad históricamente condicionada, pero no por ser una obligación natural se transforma en una obligación moral. La obligación moral de cumplir las deudas, de pagar lo que se debe, es evidente, pero del punto de vista de la obligatoriedad y la eficacia jurídica, se basa básicamente en que existe un vínculo jurídico. Pero este vínculo jurídico no genera la eficacia de darle acción al acreedor y solamente una excepción de pago, es decir, de retener cuando voluntariamente el deudor paga. Por tanto, quien cumple una obligación natural no cumple ningún deber moral en el ámbito jurídico, ni tampoco se da la situación de un pago de lo no debido, no se realiza ninguna liberalidad, sino simplemente se está pagando lo que se debe. Se extingue la obligación de acuerdo al modo de extinguir llamado pago, regulado en el artículo 1568 y siguiente del Código Civil. Hasta el momento, ¿ha quedado alguna duda o consulta u observación de estas dos posiciones que hemos visto?
Me imagino que no, entonces. Y no veo ninguna mano levantada, así que vamos a continuar. Eh, una tercera concepción está basada en el contrato como consagración de la personalidad y dignidad. Parece bastante rebuscado, pero básicamente en esta concepción se pone el acento en que el concepto de persona y su dignidad basada en la autonomía privada viene a ser el eje fundamental de la obligatoriedad de los contratos. En este caso, entonces, Legacy Lacambra ha puesto en relación aquí los conceptos de contrato y de persona como dos categorías que están íntimamente relacionadas. El contrato es no solo una manifestación de la actividad de toda persona, sino casi su forma última de manifestarse en la vida de relaciones intersubjetivas en una sociedad. Si ser persona significa estar en el mundo de situaciones creadas por la propia vida, es claro entonces que el contrato constituye la forma básica del vivir social. Viene a ser el vehículo por el cual entonces se encuentra integrado la vivencia de una persona. Es la forma jurídica por la que una persona crea en sociedad el mundo de situaciones y relaciones jurídicas en las cuales vive. Así, dentro del marco de situaciones fundamentales en que toda existencia está, el contrato estará presente. Dicho esto, la obligatoriedad del contrato encuentra su fundamento en la idea misma de persona. Si la persona es un ser de fines, regido por fines, que le da al mismo tiempo una dignidad derivada de su propia naturaleza racional, el ordenamiento jurídico entonces no puede dejar de reconocer en que no cabe duda alguna en que se le deba dar una seguridad. Y por lo mismo entonces se le reconoce a la persona un ámbito de soberanía, de autarquía, para reglamentar sus propias situaciones jurídicas y a través de ellas dar cauce entonces a sus fines, intereses y legítimas aspiraciones en sociedad. El contrato entonces es así el cauce, el vehículo y el instrumento de la realización de la persona en la vida social. A esta idea entonces del autogobierno de los propios fines, nosotros le podemos denominar autonomía privada. Aquí el concepto de autonomía privada está tomado en un sentido distinto a la primera concepción vista, donde se ponía acento en el voluntarismo jurídico, donde básicamente la autonomía de la voluntad termina siendo el fundamento de la obligatoriedad de los contratos. Aquí, básicamente, la autonomía privada está tomado como el fundamento donde el contrato viene a ser el cauce de la realización de la persona en la vida social. Y por tanto, este autogobierno de los fines se le denomina entonces por estos autores autonomía privada. Por tanto, el autor Legacy Lacambra indica que el contrato tiene pues su fundamento más hondo en el principio de autonomía privada, en otras palabras, en el concepto de la dignidad y racionalidad del hombre. Sin embargo, no obstante, el fundamento filosófico de la institución del contrato puede en general investigarse una mayor profundidad. Y en este punto, entonces, vuelvo a citar a Karl Larens,
donde se reconoce una autodeterminación del otro. Y por cuanto yo reconozco en el otro una libre autodeterminación, le reconozco como persona, le reconozco en su dignidad. Este autor entonces recoge las palabras de toda la concepción filosófica en que lo esencial para la consideración filosófica de este supuesto en que el contrato presupone y se reconoce la personalidad de la otra parte contratante, por lo cual el contrato es en todo caso la forma necesaria de la actuación jurídico-privada de la voluntad. Y de esta manera, el negocio no se limita únicamente a la esfera personal o particular de una persona, sino que éste se propaga a la del otro sujeto de derecho. Y por tanto, entonces, el contrato implica que una parte reconoce en el otro dignidad. Y por tanto, el contrato se celebra entre dos partes que ambas son sujetos de derecho. Y todo este es el fundamento, entonces, donde concluye Karl Arens que la necesidad de regular las relaciones con el otro por medio de un contrato y de no hacerlo por medio de una decisión autoritaria, no es más que una consecuencia del principio y respeto entonces a la dignidad, en otras palabras, al respeto entonces al concepto de persona, del concepto de sujeto de derecho. Si se dieron cuenta aquí, el foco no está dado en la autonomía de la voluntad, está basado entonces en la dignidad de ser sujeto de derecho, en que uno le reconoce al otro, entonces, la calidad de persona y su dignidad en tanto tal. Y por tanto, entonces, el contrato no tiene su fundamento y su fuerza obligatoria en la mera voluntad o autonomía de una de las partes vista a sí misma en un plano individual y particular, sino en que ésta reconoce en el otro también una libertad y también una autonomía para poder relacionarse jurídicamente. Bien, creo que no todo lo que ya pueda decir va a ser redundante. Por tanto, vamos a pasar a la cuarta concepción o teoría que fundamenta la fuerza obligatoria de los contratos, y creo que esta ustedes la pueden tener mejor asimilada, puesto que se trata básicamente de la visión normativa del fundamento de la obligatoriedad del contrato. Y cuando hablo de la dirección o fundamento normativo, me refiero básicamente a las ideas propuestas por Hans Kelsen, que corresponde y se sitúa dentro del pensamiento neocantiano de la escuela de Marburgo, es decir, el pensamiento kantiano donde se pone excesivo realce al normativismo y al positivismo como visión, como visión central del fundamento de validez del propio ordenamiento jurídico y por ende el fundamento de la fuerza obligatoria del contrato. Este autor básicamente señala que el problema del fundamento de la obligatoriedad de los contratos puede tener un diferente sentido y al mismo tiempo se pueden generar diferentes soluciones dependiendo de la concepción que se tenga del ordenamiento jurídico. La pregunta entonces puede buscar ¿dónde se encuentra el fundamento de la obligatoriedad de la norma contractual? Y cuando hablo de la norma contractual, recordarán que Hans Kelsen hace la distinción del contrato como norma y el contrato como acto. Por tanto, aquí no interesa tanto poner atención al concepto del contrato como acto, sino bien al contrato como norma. Es decir, la ley del contrato, lo que rige a las partes durante la relación jurídica. Y por tanto, entonces, la respuesta, a juicio del autor, es que el fundamento de la obligatoriedad de los contratos radica en el hecho en que
una norma de grado superior o norma fundante, que podrá ser la ley o una norma general de carácter consuetudinaria, considera el contrato entonces como una situación de hecho creadora de derecho. Por tanto, el contrato viene a ser una situación relacional de hecho, pero que tiene la aptitud de crear derecho. El fundamento de la obligatoriedad del contrato queda reducido entonces al de la ley o norma superior que lo admite. Y en segundo lugar, la pregunta acerca del fundamento de esta obligatoriedad puede buscar respuesta al problema de las razones por las cuales el legislador se ha encargado entonces de instituir e instruir el contrato como una situación de hecho creadora del derecho. ¿Y por qué ocurre esto? Esta es una cuestión de política jurídica, de cómo entender el Estado y el ordenamiento jurídico. Y es así entonces que en base a esta política jurídica a la que debe responder, señalando que una de las razones por las cuales el legislador instituye el contrato consiste básicamente en la conveniencia de dejar a los sujetos de derecho básicamente al cuidado de reglamentar ellos mismos todas sus situaciones e intereses económicos o de cualquier otra índole. En otras palabras, porque se estima que una reglamentación independiente y autónoma de esos mismos intereses representará siempre la solución más justa y conveniente. Es decir, toda esta visión del contrato como norma, encuentra su fundamento, por supuesto, en una ley superior, en una ley general, en una norma fundante, que le da cuerpo y forma, en otras palabras, fundamenta la validez de la norma inferior, que en este caso es el contrato. Pero el contenido normativo del contrato, el contenido de las relaciones jurídicas, de los intereses económicos o no económicos, siempre va a quedar por conveniencia de política legislativa entregado a las propias partes, porque ¿quiénes son mejores para poder regular lo que les conviene si no son las mismas partes que van a celebrar el contrato? Y es por ello entonces que todo contrato legalmente celebrado, de acuerdo al artículo 1545 del Código Civil, es una ley para los contratantes. Se dieron cuenta entonces que de esta forma se le puede dar cierto sentido a la visión normativista del ordenamiento jurídico que Hans Kelsen se encargó de confeccionar, ¿cierto? De manera intelectual, ¿cierto? En su obra más famosa, que es la teoría pura del derecho, donde él ve entonces una organización de carácter piramidal del ordenamiento jurídico, donde estará arriba siempre una norma superior que le dará fundamento de validez a la norma inferior. Y esto entonces uno puede ir escalando. ¿Y cuál es la norma superior del ordenamiento jurídico? No cabe duda que es la Constitución política de la República, porque establece los condicionantes tanto políticos y jurídicos que le dan validez a todo el ordenamiento jurídico, entendido el ordenamiento jurídico como un sistema dinámico y no como un sistema estático de normas. Digo dinámico porque es el propio ordenamiento jurídico el que se da a sí mismo el fundamento de validez de sí mismo. Se da a sí mismo entonces el fundamento de validez de las propias normas que se van creando, que se van modificando o que se van extinguiendo. Y es por ello entonces que toda norma general, por ejemplo una ley, tiene su fuente, su fundamento de validez en la Constitución porque ven a ser la norma superior, la norma fundante.
y por ende una norma mucho más general. Y el contrato entonces encontrará en nuestro ordenamiento jurídico su fundamento de validez en una ley entonces que regula, ¿cierto?, todo el proceso de formación de los contratos, los requisitos de existencia, los requisitos de validez, ¿bien? Y ello entonces funda en que el artículo 1545 del Código Civil indique que si el contrato se celebra conforme a la ley, tendrá, por ende, fuerza de ley. Y si se dan cuenta que el contenido de la relación jurídica no lo crea la ley, lo crean las propias partes. Es por ello que el contrato es una situación de hecho, pero que crea derecho. Y por ende el contrato, finalmente, una vez concluido, se transforma en una norma jurídica de carácter individual, una norma jurídica singularizada, particularizada, que obligará de forma relativa únicamente entonces a quienes lo celebraron, a quienes entonces fueron parte en la celebración del contrato. Espero entonces que esta visión normativista del ordenamiento jurídico, y que al mismo tiempo le da el fundamento de validez al mismo ordenamiento jurídico, y a su vez entonces el contrato tiene su fundamento y su fuerza entonces basado entonces en la concepción dinámica de este propio ordenamiento, llegamos a la conclusión entonces que una norma de carácter superior viene entonces a fundamentar una norma de carácter inferior. Y por lo mismo, la norma de carácter superior será la Constitución. Y a su vez la Constitución tendrá como fundamento de validez en otra Constitución. Y así sucesivamente hasta llegar entonces a la llamada norma hipotética fundamental. Ahora que está de actualidad hablar del proceso constituyente, ¿sí?, la nueva constitución que van a ser fruto de un proceso constituyente va a tener su fuente y su fundamento en la actual constitución, porque fue necesario reformar la actual constitución para establecer un proceso constituyente. Y por lo mismo es la propia constitución la que establece las pautas y directrices para que se dé validez y fuerza obligatoria a la nueva constitución. Y esa nueva constitución entonces nos regirá y será a su vez el fundamento de todo el ordenamiento jurídico que tengamos en aquel entonces, tanto el actual como el futuro. No sé si queda alguna duda a la hora entonces de haber terminado esta cuarta concepción. No, profe, ninguna. Bien, espero entonces que haya sido un recordatorio de sus estudios, tanto personales como dentro de la malla curricular, y puedan recordar los fundamentos de la teoría general del derecho llevados ahora a la teoría general de la contratación. Vamos a ver una última concepción que, si bien no es posible estudiarla en los textos del día de hoy, pero es una concepción a la cual yo he hecho referencia en las primeras clases y que puedo citar de forma somera, por ejemplo, al profesor Díez Picasso, que en España se encargó de referirse brevemente a que puede el fundamento de la fuerza obligatoria estar presente en una concepción constitucional de la institución contractual. En otras palabras, esta teoría que vamos a ver pone los fundamentos constitucionales de la institución contractual como el fundamento, perdón, como la explicación para la obligatoriedad del contrato. En otras palabras, si bien todo lo dicho, ¿cierto?, tiene un valor importante dentro de la filosofía del derecho, en particular dentro de la filosofía contractual,
no será difícil encontrar bajo condicionamientos de carácter positivistas que el fundamento de la obligatoriedad del contrato, ante todo, tiene por base normas constitucionales que establecen básicamente el principio de la dignidad de la persona en cuanto al libre desarrollo de esta personalidad, llevado entonces al campo de que somos libres de emprender, somos libres de desarrollar toda actividad económica que no sea, por supuesto, contrario a la propia Constitución, a las leyes, al orden público en general. Por tanto, un fundamento constitucional se encuentra en nuestra propia Carta Fundamental, en el artículo 19 de la Constitución número 21, donde había hecho referencia que la Constitución asegura a todas las personas, entonces, ¿qué es lo que le asegura a todas las personas el artículo 19, número 21? Se los pregunto a ustedes. Profesor, ¿el derecho a empezar actividad económica? Y sí, por supuesto, ustedes todos tienen la Constitución a mano, me imagino, o por lo menos en su disco duro, o materialmente, o descargada de la BCN legislativa, de la Biblioteca del Congreso Nacional. En efecto, el derecho a desarrollar, entonces, cualquier actividad económica, la actividad económica. Y si llegamos a este punto, el artículo 19 que establece las garantías o derechos fundamentales, ¿cierto?, de toda persona, nos garantiza, ante todo, que es el Estado el que va a proteger, entonces, esta garantía constitucional a emprender, a desarrollar cualquier actividad económica. Y sabemos que la actividad económica dentro del ámbito constitucional forma parte de los pilares del orden público económico, como el conjunto de principios y reglas básicamente que establecen las estructuras económicas y de mercado, ¿cierto?, de un determinado Estado. Y por tanto, todo el ámbito de la regulación de la actividad económica, establecido por los poderes públicos a través de la propia norma constitucional y normas de carácter administrativa y leyes en general, constituyen entonces un determinado orden público económico. Y por lo mismo, este orden público económico consagrado en la Constitución, nos indica entonces que esta libertad y garantía a desarrollar cualquier actividad económica, y esta garantía que no solamente la tienen las personas del punto de vista como sujetos de derecho, también lo tienen las personas jurídicas en el ámbito privado, e inclusive el propio Estado puede entrar en cualquier actividad económica con tal de que una ley de quórum calificado así lo autorice. Ustedes recordarán. Esto es lo que normalmente le llaman el principio de subsidiariedad del Estado, lo cual yo tengo serias dudas si realmente existe principio de subsidiariedad, porque primero que todo la palabra subsidiariedad no se encuentra en ninguna norma que haya establecido, o estatuido el orden público económico. No existe la palabra subsidiariedad. El Estado es libre de entrar en cualquier actividad económica en igualdad de condiciones que los privados, con tal, por supuesto, que una ley de quórum calificado así lo establezca. Ley de quórum calificado, ¿qué significa? ¿Qué significa una ley de quórum calificado? ¿Cuál es el quórum para aprobar estas leyes? ¿Lo recuerdan ustedes? 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Reprobada. Inconstitucional. Chao. Mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. Mayoría absoluta significa el 50% más 1. ¿Bien?
de los diputados senadores en ejercicio. Repasen los quórum, porque es importante. Los quórum de una ley común, de una ley de quórum calificado, de una ley orgánica constitucional, de una ley interpretativa de la Constitución, de una ley de reforma constitucional. Tienen que repasar los quórum para tener obviamente fundamento para establecer obviamente qué es lo que se necesita hacer o qué es lo que falta por hacer. Y cuáles son las fuerzas políticas que son necesarios reunir. Es necesario obviamente mientras es lógico que se necesite un quórum más alto cuando se necesite reformar o interpretar la Constitución, porque la Constitución, como es la Carta Fundamental, tiene que tener un carácter de permanencia. Ojo, no significa inmutabilidad, no significa perpetuidad, ¿sí? No significa petrificación, simplemente tiene que tener estándares de permanencia. Y los estándares de permanencia indican que para reformar la Constitución tiene que haber un consenso de las fuerzas políticas, porque de lo contrario, la Constitución podría reformarse como una simple ley y eso no le hace bien a la estabilidad y el orden institucional. No le hace bien. A ningún país le hace bien que la Constitución se esté reformando netamente porque así lo quiere un grupo reducido de parlamentarios. No, porque la Constitución tiene que estar establecida en base a consenso, puesto que nos va a regir a todos los individuos de la comunidad política, del Estado, y por tanto tiene que ser fruto de un consenso de las fuerzas políticas. Bueno, esa es una visión que creo que es razonable. Algunos podrán tener una visión un poco más extrema o no, pero creo que dentro de lo razonable eso es lo que se permite. Pues bien, volviendo al orden público económico, el Estado puede desarrollar cualquier actividad económica, no tiene las manos atadas, solamente necesita la autorización del Poder Legislativo. Y esto parece razonable porque imagínense que el Estado estuviera en cualquier actividad económica. Parecería un poco injusto en general para la actividad que las propias personas, los propios individuos, del punto de vista de personas naturales o personas jurídicas en el campo privado, pudieran enfrentarse. No es malo enfrentarse con el Estado en el ámbito económico en tanto que exista igualdad de condiciones, pero ¿se imaginan el Estado en toda actividad económica? ¿En toda? Bueno, no tiene límites el Estado, solo que debe ser autorizado por una ley de quórum calificado. ¿Se dan cuenta? Y por lo mismo, el orden público económico implica entonces que podamos desarrollar, no tener trabas y límites para emprender, para desarrollar una actividad económica. Si yo me quiero poner entonces con una empresa, ¿cierto?, que se dedica, ¿cierto?, a hacer bolsos artesanales y los quiero publicitar en una red social, en Instagram, en Facebook, en Twitter, o en una página en internet. Pues bien, el Estado me indica ciertos deberes que debo entonces iniciar actividades, ¿cierto? El impuesto interno, ¿por qué? Obviamente para tener obviamente una correlación, ¿cierto?, entre el pago de impuestos y mi actividad económica. Todo eso está bien, todo eso está bien. El Estado no me lo impide, la Constitución no me lo impide. Pues bien, pero aparte de no impedirlo, lo garantiza y lo protege. ¿Y cuál es el medio por el cual una persona emprende? ¿Cuál es el medio y el instrumento que tenemos a la mano para poder emprender, desarrollar una actividad económica? Ni más ni menos que el contrato. Por medio del contrato yo puedo transferir, enajenar mercancías. Mediante el contrato yo puedo realizar y ejecutar determinados servicios a privados o a la propia autoridad pública. Mediante contratos, el propio Estado se maneja en el ámbito empresarial, los contratos públicos, los contratos de licitación, en fin, los contratos administrativos. La contratación es el medio por el cual se desarrolla la actividad económica tanto pública como privada, y con mayor razón privada. ¿Por qué? Porque necesitamos un contrato, contratos de compraventa, contratos de distribución, contratos de arrendamiento, contratos de licencia, en general, contratos de mandato, contratos de comodato, contratos de mutuo, contratos de garantía hipotecaria, contratos de prenda. Necesitamos también contratos de sociedad si queremos constituir una empresa. Por tanto, toda esta contratación que pareciera ser la base
para emprender toda actividad económica está garantizado, protegido, ¿cierto?, por la Constitución. Y por tanto es el artículo 19, número 21, el que bajo esta concepción le da fundamento, ¿cierto?, a la propia norma del artículo 1545 del Código Civil y a su vez de reenvío, ¿cierto?, le da fuerza obligatoria a los contratos. O sea, es el propio artículo 19, número 21 de la Constitución el que fundamenta, del punto de vista de la forma y del contenido, a nuestro propio artículo 1545 del Código Civil. Y es el 1545 del Código Civil el que a su vez, ¿cierto?, le da fuerza de ley al contenido contractual que las personas libremente desean hacer, desean contratar, desean regir sus relaciones jurídicas, económicas y de carácter patrimonial. Y por tanto, el sistema económico oscila de este modo entre libertad de empresa, que siempre tiene que existir en un Estado liberal, en un Estado de derecho, y también las posibilidades de intervención pública en determinados sectores de la economía. Así entonces, la existencia de la libertad de empresa significa en todo caso en que lo que nos interesa es el reconocimiento de la institución contractual. Básicamente no lo dice de forma expresa la Constitución, pero al establecer el artículo 19, número 21, la ley está reconociendo, al mismo tiempo de la libertad de empresa, está reconociendo la libertad contractual. La libertad contractual. Y esta entonces no solo la reconoce y la garantiza, sino también la protege. Y por ende entonces establece el fundamento de la fuerza de validez, el fundamento de la fuerza obligatoria de los contratos, entonces en un aspecto netamente constitucional. Netamente constitucional. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el artículo 19, número 24, que consagra el derecho de propiedad, pues bien, normalmente, ¿de qué forma uno puede adquirir la propiedad? De distintas formas, porque ustedes estudiaron los modos de adquirir. Pero me refiero a los modos de adquirir derivativos, es decir, que el fundamento por el cual yo adquiero la propiedad se basa en un título traslaticio. Y el título traslaticio del derecho real no será otra cosa más ni menos que un contrato. Por tanto, el propio artículo 19, número 24, de forma implícita e indirecta, está relacionado con el propio artículo 19, número 21. Uno básicamente por la libertad contractual, por la libertad de empresa, y el artículo 19, número 24, básicamente por el resultado de este, es decir, por los resultados patrimoniales. En otras palabras, el derecho de propiedad. Espero que haya quedado suficientemente claro estas teorías que, si bien no creo que por tiempo y por razones de oportunidad no podemos estar varias clases hablando de cada concepción filosófica del fundamento de la fuerza obligatoria de los contratos, pero creo ya que con esta revisión breve y somera ustedes ya pueden tener una cierta idea de cuáles son las concepciones que ustedes pueden manejar y que no son, ojo, no son necesariamente contrapuestas unas con otras. No son contrapuestas, se pueden complementar algunas con otras. Por ejemplo, se puede complementar esta última con la visión normativista de Kelsen. ¿Es posible complementarla? Sí. No parecen contradictorias en general, pero cada una de las teorías le da entonces en el punto central. Trata de dar respuesta entonces por qué obliga el contrato. ¿Por qué algo que libremente podemos celebrar dos sujetos de derecho, dos partes, en el ámbito privado, en una casa, en una oficina, en la calle o inclusive por teléfono? ¿Por qué una vez celebrado ya no se puede romper? Ya no se puede entonces por la voluntad unilateral ni extinguir ni modificar un contrato. ¿Por qué el artículo 1545 le da tanta fuerza a los pactos ya celebrados? Bueno, una visión corta es decir, bueno, porque la ley lo establece, pero de eso no se trata este curso, se trata de desentrañar ontológicamente la razón. Y bueno, aquí entonces ustedes tienen presente algunas teorías que tratan de explicar esta problemática que hasta el día de hoy es una problemática no resuelta, pero sí nos da ciertas luces para fundamentar quizás ante un tribunal,
para fundamentar dentro de una propia tesis que ustedes pudieran hacer alguna vez? ¿Dónde está entonces la fuerza obligatoria de los contratos? ¿En qué radica la intangibilidad contractual y el efecto relativo entonces de estas convenciones que tienen por propósito crear entonces derechos y obligaciones para las partes? Espero que haya quedado suficientemente claro, porque la clase va a llegar hasta aquí, porque la siguiente clase vamos a comenzar con la unidad 3 del programa. Si no hay dudas o consultas, voy a poner fin a la grabación.